Bien. Ok, ok. Entonces, esta es la primera sección de ejercicios, la que incluye problemas de campos. Si se dan cuenta, nada, partí desde ese tema, que es de campos. Son los primeros tres incisos y, y de ahí me salto a espacios vectoriales. Entonces, este, la tarea. Ok. Entonces, bueno, a ver, ¿a quién le gustaría comentar algo sobre el problema uno? Ah, por cierto, les puse puntaje. Eso es lo que vale cada inciso. En total son 30 puntos para la primera tarea. Ujú. Bien. A ver, ¿quién se anima? O llamamos a algún voluntario del público. A ver, hoy es día 19. 19. Número de lista 19. Bueno, no, aquí les cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Efraín. Ah, bueno, igual me toca a mí. Bueno, se me hace que tú también ya estabas hablando, ¿no? Y, pues, eh, en el primer inciso Ajá. del primer ejercicio es lo que también ya habíamos, bueno, es lo que ya habíamos checado en la clase pasada, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijimos la clase pasada? Que, bueno, ese no era un subcampo. Ah, ¿no es un subcampo de quién? De los reales. ¿De los reales? Aquí estoy preguntando si es un subcampo de los reales. No. Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que dices es cierto, no contesta la pregunta de aquí, pero por ahí vas. Mm, Maestro, no, ¿qué más puedes decir o quieres decir algo más? Mm, pues se puede decir que este no tiene las operaciones usuales de suma y multiplicación, ¿no? Perdón, O no te sea, escucho. que no contiene las sumas las operaciones usuales de suma y multiplicación. ¿Por qué no? Mm, porque, bueno, este conjunto no implica el cero. Ah, bueno, es un detalle de redacción, pudiera decirse, aunque es más bien hablado. Las operaciones usuales sí las tiene. Lo que no tiene es el cero. O sea, lo dijiste al revés. Ah, Ajá, y bueno, ¿qué pasa con que no tenga el cero? si no tiene el cero, no tendría los neutros No tiene al neutro aditivo. aditivo ni Exacto. el multiplicador. Ah, Bueno, con una propiedad de las 9 que deben cumplir las operaciones de suma y multiplicación que no se cumpla, ahí ya, ganaste. Con una que encuentres que falla, ya. Entonces, ahí ya dijiste que no existe el elemento neutro aditivo. Por lo tanto, este conjunto no puede determinar un campo. Ujú. ujú. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué me puedes decir de los otros? Bueno, en el B, al menos en este ya tenemos, este conjunto ya incluye el cero. Ujú.
Y entonces ahí ya tendríamos otra, o sea, ya cumpliríamos con esa propiedad. Exacto. Entonces es un campo. Mm, bueno, aún no, porque todavía faltarían este, Comprobar las otras. sí, los inversos aditivos. Los inversos Son los aditivos. que, Ay, perdón, Taure. Espera, estoy pasando, pasando el gas. Listo. A ver si te escucho. así, como son enteros, no, si son los enteros, entonces sí incluyen los números negativos. ¿No? Ajá. Y los números negativos son los inversos aditivos de los positivos, ¿verdad? Sí, entonces sí los cumple. Exacto. Lo que no cumpliría serían los inversos multiplicativos, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que requerir números que sean racionales y los racionales no están dentro de los enteros. Ay, bueno, el uno es un número racional, el 2 también. Bueno, no los que necesitamos para cada número eh, Puedes entero. darnos. Mm, por ejemplo, Ajá, pues el inverso de 2, el inverso multiplicativo del número 2 ajá, sería un medio. exacto. Y el un medio no es un entero, entonces aquí falla, ¿verdad? Ujú. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues bien. Luego, ¿quieres cederle la palabra a alguien más para contestar el 3 o quieres animarte tú? Mm, supongo que ya lo podemos eh, hablar entre todos, ¿no? Mm, ¿Cómo? O sea, también escuchar más voces. Ah, bueno, entonces vamos a escuchar más voces. Está bien, a ver. Hoy es, bueno, es agosto, mes 8, entonces a partir de ahí, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daniel, Sí, hola, buenas tardes. ¿Puedes buenas tardes. decirnos algo de este problema o de este inciso? A ver, pues visto así a simple vista, yo diría que sí cumple con las características para que sea un campo, Ajá. porque, bueno, hereda las propiedades de los números enteros y ahí ya incluye el neutro aditivo y los inversos aditivos. Y bueno, también tiene el neutro multiplicativo, que sería el número uno, pero en la unión que está aquí, tenemos números del estilo 1/n, donde n pertenece a los enteros. Y si consideramos, por ejemplo, no sé, un número x, cualquier número x que pertenezca a los enteros, como n también pertenece a los enteros, suponemos también un número 1/x que multiplicado por x es igual a 1 y eso cumple la propiedad del neutro multiplicativo. Ya, ya. Ok, ok. Mm, Bueno, ¿quieres cederle la palabra a alguien más? Sí. Ok, a ver. 20, bueno, no sé quién levantó la mano primero. Bueno, primero Neri y luego Rachel. En el conjunto ese que tienen ahí, no habría inverso multiplicativo de los números negativos. Ajá, Entonces ya no es un campo. exacto. Muy bien, buena observación. Aquí, a ver, voy a
Voy a compartir pantalla. Bueno. Sí. Ah, perdón. Bien, ahí se ve. Ah, no. Acá, sí. Ok. Eh, bueno, el conjunto de los enteros ya incluye a los negativos, ¿verdad? Entonces tiene -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Qué está pasando con pegarle ese otro conjunto? Conjunto de los 1 entre n con n entero positivo, es lo que dice Neri. Aquí ya incluimos al 1 entre 1, 1, al 1 medio, al 1 tercio, un cuarto y así sucesivamente. Pero para números negativos, como el -2, no existe el -1 medio, ¿verdad? No está aquí. Vamos a ponerle este que es el conjunto. Vamos a ponerle A. Ujú. Aquí falla. Como no existe un elemento neutro multiplicativo, un elemento inverso multiplicativo, perdón, para uno de los elementos del conjunto, entonces falla esa propiedad y al fallar una propiedad falla la definición de campo. Entonces esta cosita, el conjunto C, no es un campo. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Cuál? Eh, ¿Cómo te apellidas, Daniel? García. A ver si- Bien. Ujú. Entonces, ninguno de estos es un campo. Les iba a poner otro inciso, un poquito más divertido, que es este. Vamos a ponerlo aquí. Este obviamente no es para entregar, esto es para que lo chequemos aquí en clase. Vamos a agarrar a los enteros y vamos a unirle el conjunto de los 1 entre n, tal que n es distinto de 0 y n está en los enteros. Algo parecido a lo que decía Daniel inicialmente. Ujú. Neri, ¿qué crees que pase aquí? Pues que ahí sí va a ser un campo. Sí. Pues, ok. Mm, Aquí hay un detalle, y es que, bueno, pudiera ser no tan evidente. Las operaciones de suma y multiplicación tienen la propiedad de que son operaciones cerradas, ¿no? Voy a poner aquí la suma y multiplicación son cerradas. Ajá, o sea, si yo sumo dos cositas aquí en el campo, bueno, primero agarro dos cositas del campo, dos objetos A y B. Entonces su suma
A más B también debe ser un elemento del campo. Y así con la multiplicación. Si agarro dos objetos que están en el campo, entonces A por B también está en el campo. Ajá. A esto sería que sean operaciones cerradas. Y tiene sentido. Porque ¿qué pasaría si sumamos dos cosas en alguno de estos conjuntos y el resultado se escapa? O sea, no, ese conjunto no está determinado por todos los elementos que ahí estás estableciendo. Ujú. Entonces, esta propiedad, aunque no se, no se haya mencionado, es importante recalcarla, que estas operaciones son cerradas. Profe, eso es algo como de teoría de conjuntos, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa, en el conjunto que estábamos viendo, que es de 1 sobre n, Ajá. ¿El mm, C o el D? eh, digamos el d. El D, Creo que acá. creo que da lo mismo, pero bueno. A partir de un medio ya no tenemos más elementos después de un medio. Tenemos un medio, un tercio, un cuarto, pero Ajá. no tenemos, por ejemplo, 2 tercios, no tenemos 3 cuartos, no tenemos 5 sextos. Sí, Entonces, exacto, al realizar operaciones podrían salirse de ahí. exacto. Ajá. Eso era lo que quería llegar. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Si nosotros recordamos que las operaciones son cerradas, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando nosotros le pegamos este conjunto? Voy a... Cuando le pegamos este conjunto a los enteros. Ah, que entonces hay más elementos para sumar y más elementos para multiplicar. Y entonces, que la suma y multiplicación de esos elementos con los enteros que ya teníamos originalmente nos debe dar lugar a que es un elemento que sigue estando en el conjunto D. Ujú. Bien, y luego viene lo de su compañero. Justamente eso pasa cuando sumas dos elementos de la forma uno sobre n. Bueno, Ajá, bueno, eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. sí, Por ejemplo, yo puse uno sobre n sub 1 más uno sobre n sub 2. Eso al hacer el álgebra nos queda n sub 1 más n sub 2 entre n sub 1 por n sub 2. Y bueno, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que esto tiene la forma p sobre q. ajá, Y bueno, eso en pocas palabras, eso ya es un racional que no está descrito dentro de la notación de conjuntos que estamos dando aquí. Y bueno, exacto, se puede saber que es un racional por el hecho de que un entero más un entero en el numerador nos da otro entero y en el denominador, pues la multiplicación de enteros nos debe de dar otro entero. exacto. Muy bien. Aquí yo le pondría una aclaración de que mm, un N1 y N2 son distintos. Pero sí, muy bien. Si fueran iguales, por ejemplo, tienes un medio más un medio y eso es igual a 1. Pero sí, en general falla. Perfecto. Mm, entonces, bueno, aquí, este, a ver, para que no se nos olvide. Creo que es Johan. Sí, profe. Johan. Listo. Ujú. Ok. Si D fuera un campo, entonces 1 más un medio, ajá. Bueno, por pasos. 1 está en D. Está en los enteros que está contenido en D. El un medio está en el otro conjunto y está contenido en D. Esto me implica
que 1 más 1/2 debería estar en D, ¿verdad? Pero esto es igual a 3/2 y esto ya no tiene la forma de ningún elemento que está ahí descrito. No, lo cual es falso. ¿Sí? O sea, si fuera un campo, el 3/2 debería estar en D, pero 3/2 no tiene la forma de lo que, ni es un entero, ni es un número de la forma 1 entre n con n entero. Entonces es falso, lo que decía aquí ya de forma más general Irving. Sí, bien. Bueno, lo cual es falso, pero vamos a poner que sí. Más bien es una contradicción, porque está en D y no está en D al mismo tiempo. Contradicción. O sea que es falso porque al sumar un entero con un racional de esa forma se sale de ese conjunto. Ujú, sí. O sea que si hacemos una operación y nos salimos del conjunto, ya siempre vamos a decir también que no es un campo. Ujú, sí. De hecho, en la teoría de conjuntos, si no mal recuerdo, era que el requisito para que un elemento sea conjunto de, perdón, sea elemento de un conjunto, era que pudiera ser obtenido mediante operaciones de otros elementos del conjunto, algo así, me parecía. Por Mm, ejemplo, los números primos, al realizar operaciones entre ellos, daban como resultado un número primo. bueno, ¿qué tipo de operaciones? Mm, Tendría que volver a revisar la teoría porque justo ahora para no recuerdo bien. sí, yo también lo creo. Pero sí, por ahí va el estilo. Si nosotros hacemos operaciones y nos están diciendo que lo que hagamos con ya sea suma o multiplicación, siempre vamos a quedarnos aquí, entonces aquí ya estamos encontrando a alguien que se escapa. Ajá. Entonces estas operaciones no tienen sentido sobre todos estos sobre todo este conjunto. Ujú. Hay elementos que se comportan mal. Y bueno, ya con eso, como decían, eso determina que esto no es un campo. Bueno, aquí ya de forma más general. El C puede justificarse como lo dijo Neri. No hay inversos multiplicativos para los negativos. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, para justificar solamente basta con decirlo, o sea, no hay que hacer nada más. ¿Cómo que solo decirlo? Ajá, por ejemplo, decir no cumple con tal propiedad y con eso ya queda. No cumple con tal propiedad y yo, yo sí agradecería que me pongan por qué. No cumple con tal propiedad Con un porque contraejemplo basta. el -1 es el inverso aditivo del 1, pero no está en A. O el 1/2 es el inverso multiplicativo del 2, pero no está en B. Y en el C, el -1/3 es el inverso multiplicativo del -3, pero no está en C. Ujú. Ok, Por, gracias. ya. Con un ejemplo basta, no hay que generalizarlo. Ujú. Con un ejemplo basta y ya de ahí, entonces no se da la propiedad y entonces no determinan campos. Entonces, cada una de estas opciones no determina campos. Bien. Luego, a ver. Bueno, el 2 es el mismo ejemplo del libro. Mm, bueno, ahorita ahorita les digo algo. Ajá. Entonces, aquí
Verificar que es un campo con las operaciones usuales de suma y multiplicación. Ya teníamos como varias observaciones contempladas. A ver. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? A ver. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, igual consideren que esto era como parte de ayudarlos con la tarea. Si no, podemos ver los ejercicios del libro. Ujú. Ok, aquí vamos con el problema 3 que les puse en la tarea se parece mucho a este. Demostrar que cada subcampo de un campo de números complejos ah, contiene a todos los números racionales. También con este, demostrar que todo campo de característica cero contiene a una copia del campo de los números racionales. En realidad, analizar esas dos condiciones, vuelve muy sencillo observar esto. Porque nos está diciendo que observar uno nos implica la conclusión del otro. Mm, Bueno, ¿nadie se quiso animar? Es que está un poquito tedioso, profe. Tedioso. Maestro, es que yo, por ejemplo, tengo todavía mucha duda con lo de la característica. O sea, sé como que la definición, o sea, eso sí lo entendí. Pues la suma de bueno, la cantidad de los unos, cuya suma en total debe de ser cero. Solo Ajá. que, no sé, todavía se me hace muy extraño decir que la suma de una cantidad finita de unos es cero. Y creo que Ah, entendiendo eso ya podría darle un intento a demostrarlo, pero... ya. Mm, Ok. De hecho, no necesitan más que definir. Ajá, ¿alguien quería hablar? Sí, yo. Es que justo le iba a preguntar también eso de la característica, que si la característica es una condición que se da en la definición, o sea, que ya está dada en la definición de cierto campo, o es algo como que tenemos que buscarlo nosotros, o cómo. Con lo que tienen ahí ya basta. Nada más hay que saber ordenar las ideas, saber qué queremos demostrar y con qué es lo que estamos partiendo. Mm, bueno, a ver. Primero, bueno, la característica era la cantidad de unos que sumados nos regresan al elemento neutro aditivo, al cero. Cuando eso no sucede, se dice que el campo tiene características cero, ¿no? O sea que la suma
de muchos unos nunca va a llegar al cero. Ujú. A ver, imaginen que por aquí está el 0 y por aquí está el 1. En el ejemplo que vimos la clase pasada, mm, este conjunto con esas operaciones así definidas determinaba un campo, ¿verdad? Sí, Sí. Ujú. Este es un campo con dos elementos y es el campo más pequeño que puede ser descrito. Ujú. Este campo tiene característica 2. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos al 1 y lo sumamos de nuevo con él, ya regresamos al 0. ¿No? Que esta es la condición que nos pedían para describir la característica. Aquí, son dos unos. ¿No? Bueno, si fueran 1 más 1 más 1, acá serían 3 unos. Y entonces, característica igual a 2, y aquí la característica igual a 3. ¿Mm? ¿Qué pasa con los campos que tienen característica 0? Que la suma de muchos unos nunca llega a ser 0, ¿no? Siempre es distinto de 0. Ujú. Por más números que le vayamos sumando, nunca vamos a llegar al 0. Sí, entonces f tiene característica 0. ¿Mm? Eso. Bueno, aquí está la definición. Ajá. Si sucede que la suma llega a ser un 0, el mínimo número n es llamado la característica del campo. Si esto no sucede, por alguna extraña razón, f es llamado un campo de característica 0. Listo. Regresamos. Entonces vamos a analizar qué es lo que nos dice este enunciado. Considere el siguiente hecho. Si f es un campo de característica 0, entonces existe un subcampo C de f tal que C se corresponde con Q. Esto es, f contiene a Q. O sea, no podemos decir que necesariamente... sería informal decir que f contiene a Q directamente. Eso lo vamos a ver después en el curso. Tiene que ver con objetos que son isomorfos. ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Bueno, la primera es la definición. Lo segundo, ¿no? Nos dice, si f tiene características 0, entonces hay alguien que se corresponde con Q, o sea, hay una biyección entre ellos. Ujú. A eso se refiere con que se correspondan. Entonces, puede decirse
que Q es contenido o F contiene a Q. Entonces F contiene a Q, a los números racionales. Entonces tenemos esta definición y luego este resultado. Este es un problema de los que vienen ahí. No lo van a demostrar, nada más van a asumir que está pasando. De hecho, puede darse una prueba constructiva de ese resultado. Que esa sí sería, ¿cómo dijeron? Tediosa. Ajá. Bueno, entonces tenemos esta información. ¿Qué queremos demostrar? Aplicamos. Ujú. Queremos demostrar que Q está contenido en A, donde A es un subcampo de C. Ujú. Queremos probar que vamos a ponerle esto equivale con que Q esté, vamos a ponerle así, contenido en E. Queremos probar que Q está contenido en A, con A subcampo de los complejos. Ok. ¿Qué es lo que observan de parecido entre lo que queremos demostrar y la información que tenemos? Creo que en el libro venía algo de los números complejos, ¿no? De la característica 0. Ajá, sí, los complejos tienen característica 0. Bien, 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 empezamos bien. Ajá. Aquí. Los complejos tienen característica 0. Perfecto. Entonces, sí. Si nosotros sabemos que los complejos tienen característica 0, no, vamos a, por ejemplo, aquí están los complejos. Ajá. Luego nos están diciendo que agarremos un subcampo A. Ajá. Y de ahí nos dicen que queremos demostrar que los racionales están aquí adentro. Ujú. Esto es lo que queremos demostrar. Queremos comprobarlo. Ujú. Nosotros sabemos que si tenemos un campo F con característica 0, entonces sí garantizamos que Q está aquí, ¿verdad? Esto es lo que me dice aquí. Si F tiene característica 0, entonces Q sí está dentro de F o alguien que se le parece, alguien que tiene se corresponde objetivamente con Q. Esto es lo que sabemos. Vamos a ponerle aquí, 1 a la definición, 2 a la hipótesis. Entonces, lo que está aquí es lo que me dice
lo que me dice el hecho, la hipótesis 2. Ujú. ¿Qué es lo que habría falta de verificar? ¿Qué es lo que nos hace falta en comparación para poder concluir que los racionales están contenidos en A? Nosotros aquí, Nadia, creo que fue quien dijo. Sí, fui yo. Ah, bueno. Nadia nos dijo que los complejos sí tienen característica cero. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder concluir el resultado? La característica de A. Ajá, nos hace falta saber la característica de A. Y tiene que ser 0 también. Sí, exacto. ¿Por qué tiene que ser cero? Para que Q esté contenida ahí. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces aquí lo que nos hace falta es saber que la característica de A es cero. Y ya se da inmediatamente, gracias al resultado 2, que A contiene a los racionales. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió este primer paso? Sí, creo que sí. Vamos bien. Nada más es checar la contención de los conjuntos. Ajá. Un conjunto va a estar en otro si observamos que tiene característica cero. Entonces nosotros queremos saber que A tiene característica cero para que se dé esa contención. Luego viene el siguiente paso. Bueno, ya ordenado lógicamente, primero habría que verificar que A tiene característica cero. Entonces, hay que verificar que la característica de A es cero. ¿No? Ok. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos. ¿Qué información tenemos de A? ¿Qué es un Que es subcampo de los complejos? Ajá. Sabemos que A es subcampo de C. Como es un subcampo, ¿qué, qué propiedades debe cumplir? Las mismas que las del campo del complejo, de los números Ajá, complejos, perdón. exacto. Entonces, las operaciones, vamos a poner en A, deben cumplir las 9 propiedades. Ajá. ¿Cuáles eran esas 9 propiedades? La conmutativa, asociativa, los neutros multiplicativo y aditivo, los inversos aditivo y multiplicativo, etcétera, etcétera. Ajá, exacto. Y aquí lo que nos interesa es que el 0 y el 1 deben estar en A, ¿verdad? Esto siempre se da. Está el 0, el elemento neutro aditivo, y el 1, el elemento neutro multiplicativo. Siempre, siempre, siempre. Ujú. Sí. Entonces, ajá. Luego, A es un campo en sí mismo, ¿verdad? Sí. Ok. Como es un campo en sí mismo, nosotros sabemos que si sumamos 1 más 1 está en A, ¿verdad? Sí, 1 más 1, 2 está en A. 1 más 1 más 1 igual a 3 también está en A.
1 más 1 más 1 más 1 igual a 4. Está en... Y si sumamos muchos unos, eventualmente llegaríamos a 0. No. Ajá. No. No se... No. No. Y como se cumple lo del inverso multiplicativo y se cumplen también la suma y la multiplicación, entonces también tenemos todos los números que están en medio. No, sí, parecido. No entendí muy bien lo que quisiste decir con que estén en medio. Pero ya tenemos toda la información que necesitábamos. Tenemos que 1 más 1 más 1, etcétera, más 1. Esto si lo sumamos n veces, nos da un número n que siempre está distinto de 0. La suma de cualesquiera unos nunca es 0. Como esta suma nunca es 0, entonces Tiene características 0. exacto, Profe, ¿sí? y esto no lo podríamos concluir simplemente de que como los complejos tienen características 0 y ya el subcampo de los complejos pues también tiene que tener características 0. ¿Dónde dice eso? En la última parte donde dice donde hay subcampo de C. No, ¿dónde dice que un subcampo hereda la característica del campo más grande? No sé, solo lo pensé. Entonces hay que checarlo. Ok. Profe, entonces tengo una duda. Si no se hereda la característica del campo, entonces como tal, ¿cómo es que concluimos que la característica de A es 0? No entendí muy bien eso. Porque hicimos la cuenta. Es porque el A contiene a todos los racionales, ¿no? Entonces, al contener todos los racionales y sabemos que los racionales son infinitos, por más que sumemos uno, siempre vamos a llegar a un número distinto de 0. Siempre va a haber un resultado para esa suma. Mm, Más bien a los complejos, ¿no? De hecho, aquí nos fuimos a lo más sencillo. Nos dimos cuenta que A tiene estos dos elementos. Ajá. Como tiene esos dos elementos, debe tener a la suma de entre esos dos elementos. Ujú. Tiene esta primera suma que es 2. Tiene esta siguiente suma. Tiene la siguiente. Ajá. Pero conforme le vamos sumando 1 más 1 más 1 más 1, se vuelve un número cada vez más grande. Ajá. Nunca vamos a llegar a sumarse a 0. Pero, si, bueno, para que un subcampo cuente con o sea un subcampo, siempre va a incluir el 0 y el 1, por ende, siempre serán de características 0. Mm, Pues sí, el problema no ¿Cómo? indica que cómo se comporta la suma, como por ejemplo con el ejercicio, bueno, con el ejercicio que habíamos visto la clase pasada, donde pues te veía las tablitas, ¿no? De las sumas entre ceros y unos. Si el ejercicio no te explica cómo funciona la suma, entonces debemos asumir que pues funciona igual como con los reales. Sí. Sí, aquí las operaciones se están heredando de
de los complejos, pero esas operaciones se las heredan a los reales y bueno, es como... Entonces, aquí no es necesario checar que existe cada número racional. Nos basta con verificar que la suma de muchos unos nunca es cero. Ujú. O de Profe, cualquier cantidad. Ajá. disculpe, continúe. Ah, que entonces, vamos a poner esto. Demostración. Queremos probar que la característica de A es igual a 0. Esto es lo que queríamos demostrar. ¿Para qué? Ah, bueno, eso ya es lo del diagramita del principio. Tenemos que el 0 y el 1 están en A. Ajá. Por ser A, vamos a poner aquí, subcampo de C. ¿Mm? Ajá, A es subcampo de C, entonces el 0 y el 1 que nosotros conocemos de los números reales son elementos de A. Luego, cualquier suma de unos es un elemento de A. Pero, y aquí viene la suma de n unos, 1 más 1 más 1 más 1 n veces, siempre es distinto de 0. Ajá. En los números reales, sumar muchos unos nunca es 0. Ajá. Siempre es un número de hecho más grande. Ujú. Profe, Ujú. supongamos que partimos del campo de los imaginarios, de los complejos. Ajá. Entonces, si tenemos el dibujo como lo estaba haciendo de la bola esa como de una bolsa donde poníamos los complejos. Ujú. Y entonces estábamos diciendo que las características de los subcampos no se hereda hacia los subcampos dentro de esos Yo no dije complejos. eso. Yo no dije eso. Yo pregunté que dónde estaba ese resultado. ¿O tú lo estás suponiendo? O sea que sí existe, pero quiere que lo busquemos, ¿o cómo? Yo no estoy ni afirmando ni negando la existencia de ese resultado. Yo dije que si está, pueden enunciarlo y pueden utilizarlo, pero no es que esté o que no esté, Bueno, entonces vamos a omitir si está o no está esa propiedad. ajá. Dentro de ese campo de los complejos podemos tener el campo que vimos ayer, el más pequeño de todos los que existe. Esa puede ser una pregunta. No, pero se la estoy haciendo a ustedes que no sé Ya, decir. ya. Ah,
Ya, o sea, si el 0, vamos a ponerle este, ¿qué nombre les gusta? Vamos a ponerle el conjunto del 0 y el 1 junto con las operaciones más y por, tales que, y aquí vienen esos cuadritos. La suma viene dada 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Viene dada por esas reglas y la multiplicación viene dada por 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, si consideramos a este conjunto con operaciones, tal que las operaciones cumplen esas reglas, la pregunta es si E está contenido en los complejos. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque las operaciones vienen heredadas de los complejos. Ajá. No. Ah, ok, ok. Entonces sí era tan. Ah, entonces. Ya, yo creo que esa era la gran duda de todos, porque entonces, si él no está contenido en los complejos, ya con eso se aclara mucho el otro problema, porque ya solo decimos, los complejos tienen características cero. Por lo Ajá. tanto, las operaciones heredadas en A son iguales y Ajá. también tienen características cero. Y por lo Sí, tanto, Q ya está contenido ahí. Y sí, ya. sí. Exacto. Porque 1 más 1 es igual a 2 distinto de 0 en C. Ajá. O sea, las sumas, las operaciones de sumas son diferentes. Ujú. Profe, ¿qué es lo que le da una característica a un conjunto? La definición que si la suma de unos llega a ser 0, entonces tiene característica distinta de 0. Sí, Digamos que pero ¿qué nos dice ese número específico de característica? O sea, ¿qué lo determina? ¿O lo dice el problema o lo ponemos nosotros? mm, si hablas de la definición, por ejemplo, si tienes 3 unos que en el campo dan 0, sumados en el campo dan 0, entonces tienes característica 3. Si te refieres aquí al problema, pues basta con un argumento así. Aquí, sí, subcampo, aparte de hablarse de que es un subconjunto de C, es que también hereda las operaciones de suma y multiplicación de C, junto con esas mismas 9 propiedades que debe cumplir un campo. Ujú. Entonces, n es arbitrario, por así decirlo. Aquí n es arbitrario, ajá, y la suma de una suma arbitraria de unos siempre es un número n, un entero positivo, distinto de 0. Ya, Ajá, gracias. Gracias, profe. sale. Como, Profe, pero, ajá, am, ¿puedo ver lo que le enseñó Neri? sí, a ver, nada más, pero ya que n está siempre en los enteros positivos, ajá, bueno, creo que es redundante. A ver, vamos a ver lo que dice Mary. ¿Esto? Ajá.
Lo que es que no entendí lo que le dijo. Lo que le dijo fue que si un campo, el campo hereda las operaciones a sus subcampos. Sí, Y a partir de esa herencia de operaciones, como la característica surge de esas operaciones, entonces también ajá, hereda la característica. sí, Entonces lo que le dije estaba bien. sí, sí está bien. Ah, pensé que no había forma de que se heredara la característica. No sé. Sí. Ok, gracias. Tal vez. Mm, mm, ujú. Así, así. No en... bueno, yo creo que era más fácil checar nada más que las sumas eran distintas de cero. Pueden argumentar como gusten. Entonces, una posible demostración es que queremos probar que la característica de A es cero. Tenemos que el 0 y el 1 son elementos de A contenido en C, por ser A subcampo de C. Luego, cualquier suma de unos es un elemento de A, pero esa suma siempre es un elemento, un entero positivo distinto de 0. Ujú. Como esta suma nunca es 0 en ese campo, entonces, ahí es la pongo. Entonces, aquí ya se está cumpliendo la definición de que A tiene característica 0. Bien, llegamos al primer paso. Luego, entonces, por 2, o sea, la hipótesis que está aquí, si A tiene característica 0, Q está contenido en A. Bien. Ujú. Ahora nos echamos el 2. ¿Cómo? Ahora nos echamos el problema 2. Sí, puede ser. Pero ¿hay alguna duda aquí? Yo, Ajá. perdón por hacer tantas preguntas. ¿De No, dónde? ajá. Es que no se me pasó. ¿De dónde sabíamos que 0 y 1 estaban en A? Porque es un subcampo aquí. Vamos a poner a ver, esta es la hipótesis. Estas son hipótesis y lo que pongo en amarillo son conclusiones. Ok. A ver. Ah, ajá. Bueno, hipótesis o argumentos. Ah, ok, a ver. Entonces, que A sea subcampo de C implica que el 1 están en A. Ujú. ¿Por qué? Porque A es un campo en sí mismo, es un subconjunto de C. Ah, Entonces, creo que sí. ajá, Ajá, sí, porque para que sea el subcampo de C tiene que ser
también un campo. Entonces, al ser un campo, tiene que cumplir con las dos operaciones estas y las 9 propiedades. Y entonces, para que Exacto. se cumplan, a fuerza necesitas el 0 y el 1, ¿no? Ajá. Ok. A debe tener a los mismos neutros, aditivos y multiplicativos. A tiene a los, vamos a ponerlo, mismos neutros que C. Como A tiene los mismos neutros que C, ¿quiénes serán ellos? Tiene al 0 y tiene al 1. Ok. Luego, se cumple que la suma de cualesquiera unos es distinto de 0. Entonces, se cumple la definición de que A tiene característica 0. Y luego por 2, 2 es la hipótesis que les puse aquí, el hecho. Si F es un campo de característica 0, entonces existe bla, bla, bla. O sea, F contiene a Q. A es un campo de característica 0, entonces A contiene a Q. Y listo. Gracias, profe. Y así queda con poquitos renglones la demostración. Mm. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, no estaba tan tediosa. No, no estaba tedioso. Era más de como un problema de lógica, como un rompecabezas, saber ordenar las cosas. Bien. Hay que hacer mucha práctica para verlo de inmediato. ¿Perdón? Hacer mucha práctica para saber cómo solucionarlo de inmediato. Poquito. 2, 3. Aquí hay una... Estuve así de ponerles las demostraciones por separado, pero no, o sea, eso ya iba a ser tedioso. Yo creo, no recuerdo, creo que fue Neri el que dijo que, o no recuerdo quién fue, que aquí vamos a empezar a necesitar a todos los racionales, acá. Para que fuera campo. ¿O alguien lo dijo? Ajá, sí. Sí, Fuimos. dije que como no había una fracción negativa ahí, entonces no iban a tener inverso multiplicativo los negativos. Ajá. Pero no necesitamos a todos los racionales. O sea, por la característica de que nada más tendríamos enteros y para obtener el recíproco, Ajá. nada más necesitaríamos pues otra expresión de la forma que nos están dando allí, 1 sub n, pero bueno, ahí tendría que ser que n pertenece tanto a los enteros positivos como negativos. Ajá. Ya. Creo que fue Irving. Miren, esto era lo que quería que observaran. A ver. Nosotros tenemos a los enteros positivos, que están contenidos en los enteros, que están contenidos en el, en ese conjunto. Entonces, ojalá hubiera una forma más. Voy a escribir para aquí. Aquí voy a agarrar a todos estos. Estas son rectas numéricas. Aquí primero
enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, y este no es un campo, no. Luego aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y también para acá, vamos a poner 0. 0 aquí no está. Y este todavía no es un campo. Luego aquí, 2, 3, 2, 3. Y por aquí empiezan los 1 entre n, así cada vez más chiquitos. Refiriéndose a este conjunto. Y todavía esto no es un campo. Pero ustedes empezaron a dar cuenta que conforme nosotros le íbamos metiendo más cosas, tenía más posibilidades de que fuera un campo. Aquí, luego empezaron a decirme, pero es que aquí nos hacen falta racionales. Y eso es cierto. Una construcción parecida a la que dijo Irving, y ya luego generalizarlo todavía un poquito más, se puede ver que sumas y multiplicaciones entre los elementos de estos dos conjuntos nos generarían a todos los racionales. Entonces, estos todavía no los cumplen, pero el que le sigue que sería aquí los racionales. Y bueno, por aquí otros muchos elementos por acá. Ajá. Este ya es un campo. Entonces, bueno, así de forma esquemática, nosotros le fuimos metiendo cada vez más elementos a, a, pues a estos conjuntos hasta formar a alguien que es un campo. Entonces, bueno, esta no es una demostración formal, pero se esquematiza con ver cuál es el campo más pequeño, pequeño entre comillas, que tiene contenidos a los enteros. El campo más pequeño que los contiene son los racionales. ¿Sí? Sí, Y también los racionales es el campo más pequeño que tiene características 0. qué bonitos son los racionales. Ya sé, se portan muy bien. Ok. Vamos a ver el problema 2. Esperen, a ver. ¿Quiénes estuvieron hablando ahorita que no hayan sido anotados hace rato? Creo que nada más Nadia. Yo creo que no me noté. No me noté. Efraín. No, yo recuerdo que sí. A ver. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, te anoto te anoto aquí también. Nadia. Bueno, doble participación entonces. ¿Cómo? Gánale. Bien. Problema 2. El problema 2 aquí tiene. Yo les puse que pueden apoyarse con comentarios como puesto que se hereda esta propiedad de los números reales. Entonces, ustedes saben que A es un subconjunto de R. Ajá. Entonces, se esperaría
que A sea un subcampo de R. Entonces tiene las operaciones heredadas de los números reales. A eso se refiere también con que tengan las operaciones usuales, la suma y la multiplicación que conocemos desde siempre. Entonces, bueno, checamos esto. Verificar primero que las operaciones son cerradas. Las operaciones son cerradas cuando, si tenemos A más B raíz de 2 más C más D raíz de 2, esta suma sigue estando dentro de A. Esa suma sigue estando dentro de A, sí o no y por qué. ¿Alguien quiere hablar de los que no han participado? ¿Alguien de los que ya participó quiere sugerir a alguien para que participe? Al azar, profe. ¿Al azar? Ok. Salazar Erandení. Erandení, ¿qué puedes decirnos de este problema? ¿La operación de la suma será cerrada, sí o no y por qué? Bueno, voto secreto. ¿Alguien más? A ver. Son las 14:35. A partir de ella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abdiel Andrade. ¿La operación de suma es cerrada o sí o no? El A, ¿por qué? Abdiel. Profe, la verdad es que apenas estoy intentando comprender los temas, aún me cuesta. Bueno, ¿tienes alguna duda en particular para que la repasemos? Pues así particular no, pero yo creo que me voy a poner a leer el libro, es lo que tengo que hacer, obviamente. Sí. Y bueno, ahorita nada más van 3 páginas, entonces no hay problema. Y también, este, puedes ver la grabación de las clases cuando sea necesario o preguntar. Si tienes dudas particulares, igual por mensaje, por WhatsApp puedes decirme y ahí checamos. Ujú. Bueno, Sí, gracias. sale. A ver, otra vez 14. Otra vez 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Valente. ¿Puedes decirnos si es cerrada o no la operación de suma dentro del conjunto A y por qué? Ok, a ver.
Bueno, pero... Ajá, ok, por chat. Voy a poner esto. Va. Ok, dirías que es cerrado. De hecho, sí, ya desde la clase pasada, pues habíamos quedado que es un campo. Entonces sí se esperaría que es cerrada. Perfecto. ¿Y qué argumentos se te ocurren para justificarla? Bueno, en lo que contesta Valente. ¿Quedaron en algo si quieren clases extra? Y si es así, ¿como en qué horario? Sí, pero estamos viendo lo del horario todavía. Ah, ok. ¿Algún día tentativo para tomar nota? Pues estaba O- viendo que viernes en la mañana tal vez, pero creo que hay muchos que tienen clases, entonces no sé. Y si no, creo que era jueves o martes, no me acuerdo, en la mañana también, o en la tarde. Luego le digo, profe. Bueno, ok. Entonces, para anotar, no, que no anotamos, queda pendiente. Profe, Ujú. es que tengo aquí una duda con lo que está preguntando. Ajá, ok. Em, eso, A más B raíz de 2, o sea, eso como, eso va a terminar siendo un número irracional por la raíz de 2. Sí, Entonces, y pues C más D raíz de 2, pues también va a ser otro irracional, ¿no? Entonces, ajá, al tener dos irracionales, tienes otro irracional. ajá, sí. Lo que Entonces, interesaría es ver que ese irracional sigue teniendo la forma de un elemento de A. ok. Pues sí, pues Pues por partes, sí, ajá, porque porque ahí se... los agrupas, ¿no? Ajá. Y entonces te va a dar algo del mismo tipo. Y luego B y D lo mismo. Los factorizas del radio de 2 y ya. Esto está en los racionales y esto también está en los racionales y perfecto, sí podemos concluir que la suma es cerrada porque cualesquiera dos elementos tienen la forma de alguien que está en A, sublime. Y lo mismo con la multiplicación, ¿no? Ujú. Solo que es que aquí lo que me confundía era que a final de cuentas el numerito que vamos a tener pues va a ser irracional por la raíz de 2.
Pero no importa, ¿verdad? Porque, o sea, es suficiente que se cumpla que irracional más irracional sea irracional, ¿no? Ah, es, habría falta ver. O sea, lo que te dije, que los irracionales sean como una forma. Ujú. Sí, O ajá. sí, Nunca van a perder la forma esa que escribió ahí. exacto. Lo que queremos ver es que no se pierda esa forma. Y así como diste la agrupación de los términos, sería correcto. Muy bien. Eres Paulina, ¿no? Sí. Y también dijiste que es lo mismo para la multiplicación. Para la multiplicación, a más b raíz de 2 por c más d raíz de 2 es igual a... Uf, qué feo. Bueno, ustedes pueden hacer la cuenta, pero sí les va a dar. Sería AC más 2BD más y el otro churro el otro coeficiente del raíz de 2. A de raíz de 2 más BC raíz de 2. Ajá. AD más BC raíz de 2. Ujú. Es cada uno de esos números que están entre paréntesis es un número racional, por lo tanto la multiplicación sigue estando dentro de A. Perfecto. Entonces con estas dos cuentitas, bueno, aquí poniendo sean A, B, C, D racionales. ¿No? Entonces, se checan las cuentitas. Ambas cuentitas nos dan elementos que están en A y con ello ya verifican A. Por lo tanto, la suma y la multiplicación son cerradas en A. Súper. Profe, Entonces, ¿sí? ¿puede haber algún conjunto de números que estas operaciones sean cerradas, pero que no cumplan con las demás propiedades? Sí, ¿verdad? Sí, sí, hay. Ya me responde. Sí, Sí, como los naturales y los enteros, ¿no? Ajá. exacto. Gracias. Bien, bien, bien. Entonces ese primer paso ya quedó. Ya luego lo siguiente sería checar las propiedades. Ujú. Para las propiedades, a ver, conmutatividad y asociatividad, tanto para la suma y para la multiplicación, yo les sugiero que comenten con un bellísimo que esa propiedad se hereda de los números reales. Los números reales son conmutativos y son asociativos, por lo tanto, las multiplicaciones y las sumas también. Ujú. Ya vieron que las sumas siguen estando aquí adentro y las multiplicaciones siguen estando aquí adentro. Entonces, como al final siguen trabajando con números reales, para la conmutatividad y la asociatividad, son propiedades que se heredan de los números reales. Entonces, ya, ahí ya tumban 4 propiedades de un tiro. Luego seguiría, bueno, también pudieran incluir la distributividad, ¿no? Los números reales también satisfacen con la suma y la multiplicación que se cumple la ley distributiva.
Bien, entonces ya van 5 propiedades que con un bellísimo argumento se cumplen. Habría falta checar la existencia de los elementos inversos aditivos y multiplicativos, además de la existencia de los elementos neutros, aditivo y multiplicativo. Entonces quedan esas otras 4 por checar. Sean A, B racionales. Dado A más B raíz de 2 en A, ¿quién existe dentro de A? Tal que A más B raíz de 2. Bueno, primero, dar los elementos neutros no es difícil. Porque ¿quiénes son? A ver, El alguien que elemento sabe. El No, aditivo, el 0 y el espera. multiplicativo. Bueno, ya nada. Le quitaron la participación a alguien. Ajá. El elemento neutro aditivo es el 0, que es 0 más 0 raíz de 2. Y el elemento neutro multiplicativo es el 1, que es el 1 más 0 raíz de 2. Bien. Bueno, entonces ya tenemos 5. Bueno, acá vamos a ponerle por 2 para cada una. 5, 6, 7. Entonces lo único que hace falta es verificar la existencia de los inversos multiplicativos y aditivos. Entonces, ¿a quién hay que sumarle a más b raíz de 2 para llegar al 0 más 0 raíz de 2? ¿Alguien de los que no ha participado quiere decirnos? Sería menos A menos B raíz de 2. Ah, perfecto. Sí. Menos a. Marco. Menos a menos b raíz de 2. Entonces, existe un elemento inverso aditivo para un elemento. Bien, entonces aquí ya se cumple ese. Y ¿eres Marcos? Creo que sí. ¿Cuál es? Profe, Ajá. en la diapositiva anterior, en el dibujito anterior, Este. No. sí, en ese, no entendí el 1 igual a 1 más 0 por raíz de 2. Ah. ¿Por qué no le puso 1 en ambos? Porque tú quieres un número dentro de A que multiplicado por cualquier otro deje a ese otro fijo. Sí. Vamos a poner el elemento. A ver. Existe el elemento 1 igual a 1 más 0 raíz de 2 en A, tal que A más B raíz de 2 por 1 más 0 raíz de 2, que esto es igual a más B raíz de 2 por 1, lo deja igual.
Ajá. Si hubiéramos puesto como elemento neutro multiplicativo al 1 más 1 raíz de 2, ¿qué pasa, por ejemplo? Si lo multiplicamos por el 2. 2 más 0 raíz de 2. Si hacemos las cuentitas, esto es 2 más 2 raíz de 2 y esto es distinto del número original. Ujú. O sea, 1 más 1 raíz de 2 no cumple con ser el neutro multiplicativo. Como que el segundo término se hace 1 y al multiplicarlo pues queda igual. ¿Cómo? Sí, como lo teníamos antes, que teníamos 1 más 0 raíz de 2, ese sigue cumpliendo con la misma estructura de los elementos que tenemos en A, pero como 0 por raíz de 2 se hace 1, perdón, se hace 0, nos queda nada más el 1 y al multiplicarlo queda igual. Ajá, exacto. Gracias, profe. Bueno, creo que eso es todo. Creo que sí acabamos de ver los problemas. Aquí ya nada más, haría falta el argumento de la existencia de los inversos multiplicativos, pero eso lo vimos ayer. Entonces ahí queda. Profe, Y, ¿sí? ¿podría poner la anterior a esa, por favor? Ah, ay, ¿está? No. ¿Está? Mm, El elemento neutro. No, 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 era en la que estábamos diciendo lo de la cuenta cerrada. Ah, aquí. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces ahí quedan los primeros 3 problemas de la tarea. Bien, bien, bien. Luego, bueno, ya que solo quedan 4 minutos. am, me dijo, me dijeron algunos compañeros que no iban a tener tiempo de entrar a la clase. Y bueno, como contemplando ese detalle de que no todos pudieran estar, entonces posiblemente no todos iban a poder presentar el examen que yo quisiera tener como para el test, el quiz de Kahoot, para, para, para mí darme estadísticas de cómo van y ustedes para ganar participaciones. Entonces, aunque ya se haya acabado la clase, no significa que no van a tener ese quiz, porque, bueno, en un rato le mando a la representante el link para que se unan y seguramente lo voy a dejar abierto hasta como por las 8 de la noche. ¿Sí? 8, 9 de la noche. Ahí para que lo resuelvan en cualquier momento. Bueno, Profe, las preguntas van a tener, bueno, siempre es así, ¿no? Que tienen contrarreloj. sí. Ujú. Por lo general será de un minuto o 2 minutos. Ahí, no sé, como para que se familiaricen. ¿No nos quiere pasar las respuestas a los que sí estuvimos en clase? No, ¿por qué? No, no es mi estilo. Bueno, entonces, ahí para que lo chequen, para que lo resuelvan cuando estén aburridos o así. Este,
Yo les dije que se va a considerarse como participación si les va bien. Entonces, este, mm, bueno, eh, yo considero que pueden ser 2 participaciones si tienen todo completo y una participación si se equivocan en una o 2 opciones. Ujú. Ya fuera de eso, no hay participaciones, pero igual se los agradecería si lo intentan. Muy bien, entonces, sin más que agregar, ya nos vemos el lunes. Profe, sin importar el tiempo. Mm, ¿Cómo? Ajá, es que de cuánto tardemos en contestarlo. No hay problema. O sea, pueden leer el problema. Dicen, tengo medio segundo para contestar, ya, leen las respuestas y se toman su tiempo y ya contestan. El tiempo no, si lo responden rápido, si lo responden lento, pero con que lo respondan bien, me basta. Ujú. Y nada más va a ser de matrices, ¿verdad? Sí. Bueno, Órale, pues. sale pues. Se cuidan, pero también se bañan, hacen su tarea y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, se cuidan.